Adelante. Bueno, buen día a todos. Gracias a todos por participar. Mi nombre es Sebastián, yo soy el presidente de la rama de AAA. Nosotros en la rama somos los que estamos gestionando este taller de la mano de ingeniero Araujo. También muchas gracias por participar. Muchas gracias por la invitación. Eh, Nada, esta es el primer día del taller de base de datos que va a dar el ingeniero Araujo. Y también le quería agradecer al profe Narrala que nos ayudó a gestionar la aula y también nos está ayudando como consejero de la rama. Y ahora le doy la palabra al ingeniero Araujo para que le pueda dar comienzo al taller. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Buenos días. Muchas gracias por la presencia y por la posibilidad de compartir estos espacios de aprendizaje. Vamos a dar comienzo a esta serie de 4 talleres que lo hemos centrado en el tema de base de datos relacionales. Pero antes de comenzar con los temas específicos, sí me gustaría dejar planteada algunas cuestiones que me parecen importantes que vayamos viendo en el transcurso de estas actividades. Primero que le llamo taller porque aspiro a que tengamos actividades de aprendizajes de aprender, de hacer, de ser y de convivir. Desde ese punto de vista, uno de los conceptos relevantes me parece el concepto de comunidad de aprendizaje colaborativo. Aprendizaje colaborativo. Es muy difícil que una sola persona abarque el gran universo de conocimientos disponibles. Todos tenemos conocimientos, experiencias distintas en contextos distintos y todos podemos hacer una contribución al crecimiento del conocimiento de quienes nos rodean. De manera tal que va a haber cosas que se saben, va a haber otras cosas que se desconocen y no hay inconveniente, se pueden plantear las preguntas, todo aquello que no entiendan, que no alcancen a comprender o que les genere dudas, solicitan y lo vamos conversando para ir aclarando los conceptos. Por otro lado, también me parece una ocasión importante estos espacios para el desarrollo del pensamiento crítico.
todo lo que vayamos analizando, todo lo que vayamos compartiendo, pensarlo, reflexionarlo, cuestionarlo, porque a lo mejor no está coincidiendo, no va en concordancia con algún concepto, con algún conocimiento previo que yo dispongo, y necesito validar, aceptar o cuestionar ese nuevo conocimiento para poder interiorizarlo y luego aplicarlo. Muy bien. El tema central estábamos referenciando, que es las bases de datos relacionales. Y aquí vamos a hacer una breve interacción para comentar. Cada uno puede ir diciendo, cuando decimos base de datos relacionales, ¿qué se nos dispara en la mente? ¿Con qué cosas lo asociamos? ¿Qué son las primeras palabras o los primeros términos o frases que se nos dispara en la mente cuando decimos base de datos relacionales? Organización, administración de datos. Muy bien. Permítanme que anote porque si no después. Organización. Administración. De datos. Muy bien. A ver. Del auditorio también, si quieren, vamos diciendo qué términos, qué frases se nos disparan cuando decimos base de datos relacionales. A ver, ¿alguna propuesta? ¿Quién quiere? Seba, a ver. ¿Qué se te viene a la mente? Estoy sincero, no estoy prestando mucha atención porque estoy organizando. Porque ahí estamos viendo que entre toda la gente. Ah, bien. Agustín. Pienso que cuando se habla de base de datos se refiere a un lugar físico donde uno puede guardar datos importantes como planillas y que ellas a la vez, cada una, están relacionadas entre sí por algún dato puntual. Muy bien. No sé cómo. Voy a tomar algunos términos de lo que acaban de mencionar. Estamos hablando de almacenamiento. Sí. Datos, estamos hablando de datos relevantes. Almacenamiento de datos relevantes, y también estamos en cierta forma hablando de un medio físico de almacenamiento. Y también Agustín ha mencionado planillas. Y en cierta forma
el concepto de planilla lleva implícito mucho el concepto de tabla. Sí. Entonces, eso es, tomado del contexto, serían los términos más relevantes de lo que nos acaba de compartir Agustín. Muy bien. De los que están en forma remota, ¿alguien quiere comentar algo, agregar? Podría ser relaciones, Muy trabajo bien. colaborativo, Relaciones. ¿Qué más? trabajo colaborativo, Colaboración le voy a poner. Y me hace acordar un término que ha dicho Agustín también, que se me pasó por alto, que había cierta relación, algo así, Claro. entre ellas, ¿verdad? Datos relacionados. El dato es común. Con algunos datos, uno o varios, que relacionan las tablas. Relaciones. Esos datos tienen relaciones. Muy bien. ¿Algún otro término? Muy bien. Ahora, antes de continuar con la cuestión específica de la base de datos relacionales, voy hacia un contexto más amplio. Estamos usando la base de datos relacionales en el contexto del desarrollo de soluciones de software, ¿verdad? Y en ese contexto de desarrollo de soluciones, hay unos aspectos relevantes que ya aparecen en los términos, en las expresiones que nos han ido planteando. Primero, que es almacenamiento. O sea, tenemos información, tenemos datos relevantes. Necesitamos, en el contexto de los sistemas de información, necesitamos gestionar los datos. ¿Qué significaría entonces poder gestionar los datos? Poder almacenar, pero de una manera organizada, que admita una administración, y administrar lo tomaríamos como sinónimo de gestionar. ¿Perdón? También, de hecho, entonces, necesitamos, desde el punto de vista de los sistemas de información, necesitamos almacenar, recuperar, modificar, eliminar información y también entregar o distribuir información. El consultar es el poder recuperar, procesar y generar información relevante que debe ser distribuida a los usuarios. Entonces, vuelvo al concepto del desarrollo de software, la actividad de programar.
Y viéndola desde un enfoque más amplio, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué es la actividad de programar? ¿Alguien quisiera compartir qué sería para algunos de ustedes la actividad de programar? Secuencia de instrucciones. Muy bien. Hugo nos está compartiendo el concepto de lo que sería un programa. Entonces, la actividad de programar, ustedes van a decir, obvio, es la actividad de construir programas. Entonces, el concepto de actividad es un concepto bien intuitivo, se comprende la naturaleza y el significado de la palabra. Vamos a centrar la atención en la palabra programa. Y Hugo nos comparte que, ¿podrías repetirme aproximado? Que brinda una secuencia de instrucciones. Bien. ¿Para qué? Estaba por decir. Muy bien. Pilar, sí. Muy bien. El problema es para, por ejemplo, organizar una base de datos, Por ejemplo, compartir la información de la base de datos. exactamente. Entonces, ¿qué sería un programa? Yo lo doy una definición inicial para mí y vamos a ir compartiendo y vamos a ir analizando, ¿sí? Un programa sería, en el más alto nivel de abstracción, sería una solución computable a un problema. ¿Sí? Como decía Agustín, queremos resolver el problema de gestionar los datos, gestionar el almacén. Entonces tenemos que hacer un sistema software, tenemos que hacer un programa que nos permita resolver ese problema, ¿sí? Almacenar, gestionar, distribuir. Entonces, en el más alto nivel, un programa es una solución computable a un problema. Sí. Puedo cambiar la palabra problema por requisito. En este caso sería equivalente. Las necesidades de los usuarios serían sus problemas. Y eso se plasma, se le da identidad mediante la especificación de requisitos del software. ¿Qué es o cuál es la función que ese software debe cumplir? Entonces, ya podemos hacer una asociación, hacer una relación entre lo que decíamos. El requisito, el problema nuestro es poder gestionar la información. Entonces, la base de datos sería un software que me resuelve ese problema, ese requisito. Bien. Pero ahora, en general, ¿cómo decimos nosotros o cómo representamos nosotros un software en general? Voy a un ejemplo simple para que podamos visualizar, ¿sí? Y hago este diagrama.
No sé si... vamos a ver Para el para... otro lado se puede girar la cámara. Ahí sí, Aquí lo voy a ahí dibujar, ya no. a ver si... ¿Se alcanza a distinguir el diagramita? ¿Mm? Perfectamente. Sí, profe, se ve bien. Muy bien. Entonces, ¿qué representa este diagrama? Eso es mucho más complejo. Eso tiene, el diagrama de flujo tiene mucho más detalle. Es una ejecución de entrada-salida. Eso, Salida y proceso. eso es Entra arriba, sale Sí. el producto. entrada, proceso, salida. En general, mi programa adopta una estructura como la siguiente. Yo le doy datos de entrada, los procesa y me devuelve un dato de salida. Esto es una caja negra. En teoría de sistemas, black box. Un diagrama de flujo sería un white box, Muestra paso a paso. porque muestra el detalle del algoritmo. O aquí va a ver las cajitas, los rombos, las derivaciones, ¿sí? Entonces, la definición de programa que diste al inicio tiene que ver con el diagrama de flujo. Secuencia de instrucciones. La secuencia de pasos que tiene que ir realizando el algoritmo para resolver el problema. Sí. Perdón, Claro, sí, vamos directamente. Según debe tener un puntito, no, el puntito tuyo, Joel. Ahí arriba, ahí el puntito. Tiene unos puntitos. No, ahí dice arriba. Perdón, un momentito, Uno de los puntitos arriba donde está vos, ahí hay un puntito en la pantalla. Fíjate ahí que dice. Pero hay una posición donde vos podés poner tu pantalla. Sí, pero bueno. Bueno, lo va a hacer hoy. No, pero Para ellos, para los de Zoom, para que los de Zoom. No, pero los del Zoom Ahí está, pueden- ahí está. Y ahí, ustedes chicos se ven mejor ahí, pero veo mucho la imagen. ¿Se ve bien ahí? Se ve al revés, ese es el tema también. Eso también creo que lo podés Sí, sí, se ve, se ve. Eso también. No. Ahí está. Ay. Pero por lo menos ya se ve más claro. Eso sí. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que tiene la posibilidad también de explicar, pero no lo da. Explicarlo, sí, explicarlo. Bien, continuando entonces, para nosotros, un programa es una solución computable a un problema que en general adopta esta forma. Tengo datos de entrada y me devuelve datos de salida. Entonces, en función de esto, ¿qué es un programa? Caja negra. A ver, José. Sí, quizás lo dicto. Muy bien, pero comparto. Digamos una secuencia de pasos, pero que resuelve el problema. Exactamente, ya hemos dicho
que un programa es una solución computable a un problema. Ahora, ¿qué forma adopta esa solución en un alto nivel de abstracción? ¿Qué hace un programa? El programa, bueno, no es que hace el programa, que representa el programa, lo que he dicho. Lo ejecuta el computador y ahí es donde podemos decir qué hace un programa. Bien, claro, porque el programa, cuando es proceso, cuando está en ejecución, es cuando realmente resuelve el problema. Porque un programa sin ejecutarse no es solución de nada, ¿sí? Por eso hablamos de proceso. Y en este sentido vamos a usar como equivalente algoritmo, programa o proceso como términos equivalentes. Sabemos que el proceso es el programa o el algoritmo ejecutándose. Pero fíjense que nuestro programa toma datos de entrada y me devuelve datos de salida. Entonces, en función de eso, ¿qué es un programa? ¿Alguien tiene alguna idea? Es que confunde a veces porque el programa es un proceso, como lo acaba de definir. Bueno, El que hace un programa soluciona un problema computable. sí, pero desde el punto de vista de esta definición, un programa toma datos de entrada Transforma y los transforma en datos de salida. Entonces, ¿qué es un programa? un transformador. Un transformador de datos. En el más alto nivel de abstracción, la definición de un programa como solución computable a un problema es que un programa es un transformador de datos. Ya hemos aprendido cómo empezar. No, sí, Ahora se viene no, a ver. Ah, qué bien. Claro, sí. Muy bien. O sea que no estamos muy amigos con la tecnología. Igual te pone una camarita web con un cable y la ponen ahí arriba. Acá. recibimos donación. Bien. ¿Qué forma adopta ese transformador de datos si yo transformo mi caja negra, la transformo en una caja blanca? Entonces, dependiendo del paradigma de programación, ¿qué es lo que voy a tener yo aquí adentro? Si estoy en el paradigma imperativo, voy a tener el equivalente de una secuencia de pasos, secuencia, selección, iteraciones que van transformando los datos de entrada en datos de salida. Si estoy en presencia del paradigma de programación orientado a objetos, voy a tener un conjunto de objetos y mensajes entre esos objetos que me van transformando los datos de entrada en datos de salida. Paradigma imperativo, paradigma orientado a objeto, que es una evolución del paradigma imperativo. Y luego pasamos a la familia de los paradigmas declarativos. Dentro de la familia de los paradigmas declarativos, tenemos, por ejemplo, el paradigma de la programación funcional. Entonces, lo que me voy a encontrar dentro de esta caja es un conjunto de funciones que cuando se van resolviendo, me van transformando los datos de entrada en datos de salida. O el paradigma de la programación lógica,
en el cual me voy a encontrar con un conjunto de relaciones y predicados, axiomas, reglas del lenguaje de programación lógica que me transforman los datos de entrada en datos de salida. Pero si ahora yo me planteo lo siguiente, lo que tengo en la entrada es lo que yo predico acerca de los datos de entrada. Y lo que tengo en la salida son los datos de salida, es lo que yo predico acerca de los datos de salida. Entonces, tengo los predicados de entrada y los predicados de salida. Entonces, ahora, ¿qué es un programa? Conjunto de instrucciones. Muy detalle, aferrado al paradigma imperativo. ¿Qué es un programa? Un transformador. Un transformador de datos. ¿Y ahora qué es un programa? Un transformador de predicados. En el más alto nivel de abstracción, un programa es un transformador de predicados. Tanto es así que allá en el origen de la programación imperativa, hay dos autores, Dijkstra y Howard. El concepto de programa apropiado lo genera Dijkstra. Un programa apropiado es un programa que tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. Si yo valido los predicados de entrada, valido los predicados de salida y valido la invariante, una cierta expresión que siempre tiene que ser verdadera en cualquier paso del algoritmo, yo tengo un programa correcto. Y ellos plantean aquí que tengo las precondiciones, tengo el cómputo y tengo las postcondiciones. Si valido la precondición, valido la postcondición y valido la invariante, que es un predicado que siempre tiene que ser verdadero en cualquier paso del algoritmo, tengo un programa correcto. ¿Cómo valido los predicados? Tienes que hacer una comprobación. Si vos dices, por ejemplo, tengo valores de n, tengo n valores positivos. Y tienes que verificar que el valor de entrada sea positivo. ¿Y qué es la postcondición? Que sea la sumatoria de esos n valores. El predicado de la salida sería esa postcondición. Ese es el resultado. Él tiene que verificar que se cumpla que la postcondición, el predicado. Y eso me valida la invariabilidad. No. La invariante es un predicado que siempre tiene que ser verdadero en cualquier paso del algoritmo. Por ejemplo, vos dices, si estás acumulando, el valor
el valor anterior no puede ser menor que, tiene que ser menor igual que el valor posterior. Si te ha pasado algo ahí, estamos con problemas. ¿Sí? Hay que buscar cuál es la propiedad del algoritmo que siempre tiene que ser verdadera en cualquier paso. En el primero, en el último o en cualquier paso intermedio. ¿Sí? No Que necesariamente debe ser. no, lo que pasa que, ¿qué es un predicado? Un predicado sería una función que devuelve un valor verdadero o falso. ¿Sí? Tiene la diferencia del que te puede devolver un dato, el predicado siempre te devuelve un valor de verdad o un valor falso. Por eso digo, yo lo que predico, que n es mayor que 0, bueno, tiene que ser verdadero. Entonces, ¿qué es un programa? Transformador. ¿Y qué es un transformador de predicados? Transformar datos de entrada. Bien. Aquí yo lo que planteo es que en general cuando desarrollo así este tema, hay una cierta dificultad en subir en los niveles de abstracción. Y lo voy a traer, dicen que Einstein acuñó esta frase y en realidad como, no sé si es cierto o no, pero como es tan capo el vago que dice, cuanto mayor es el nivel de abstracción en el que podemos pensar y reflexionar, mayor es la complejidad de problemas que podemos resolver. ¿Y qué son los predicados? ¿Qué? ¿En qué dominio? ¿En qué dominio estamos? Lógico. ¿Y la lógica a qué dominio le atribuimos? La filosofía. La lógica a la programación. Sí, pero no, A las matemáticas. por eso hablaba de todo de función. Por eso hablamos de función. Y una función que devuelve termina siendo un predicado, pero un valor lógico, pero es un objeto matemático. ¿Qué es un programa? Un objeto matemático. ¿Se dan cuenta? En el mayor alto nivel de abstracción, programar es hacer matemáticas. Muy bien. Listo. ¿Cómo estamos con el horario, por favor? ¿Cómo puedes repetirlo, profe? Es un objeto matemático, es una entidad. Llamémosle entidad matemática, que es más abstracto todavía. Es una acotación ahí de lo que se le de la filosofía y la lógica. Sí. Un Juan Torres, tenemos un compañero que estudió con nosotros. El primer carrera se fue a hacer la licenciatura en filosofía y hoy es titular de la cátedra de lógica. Sí. Estudia en profundidad todo lo que es lógica de primer orden, pero del enfoque, de otro enfoque. No sé si lo hacen desde el punto de vista matemático estrictamente, pero tienen que verlo, por supuesto. Muy bien. Y ahora volvamos a nuestras definiciones. ¿Dónde entra la matemática en las cuestiones que hemos estado diciendo? Porque un sistema software, que sería un sistema gestor de base de datos relacionales, es una entidad matemática.
¿Y dónde está la matemática dentro de las cosas que nosotros hemos estado diciendo? Yo decía que las matemáticas. Por arriba de las funciones que están. Por arriba de las funciones matemáticas. Bueno, Sí. depende. Bueno, en una función en la aritmética tradicional. Matemática. Sí, o sea, Una función matemática. ¿Qué es una función matemática? una relación. Que Ahí está. que describe el comportamiento. Pero no es una relación cualquiera. No, Es una relación biunívoca entre una variable independiente y una variable dependiente. Variable dependiente. Es un caso específico de relación. Sí. Lo más general que funciona es relación. Y en una relación, cualquiera puede ser variable de entrada o variable de salida. La relación es bidireccional. Y eso, el paradigma de programación vinculado a la teoría de relaciones es la programación lógica o la programación relacional. Entonces, estamos diciendo que desde el punto de vista matemático, las bases de datos relacionales adoptan como atributo, como cualidad, como adjetivo. No lograba recuperar la palabra. Base de datos relacional. ¿Por qué? Porque se basa en el concepto matemático de relaciones. Y de lo que en general pocas veces hablamos o hacemos hincapié en el modelo matemático de la base de datos. Y es muy directo. Son las relaciones. Entonces, Es un hilo. no. La relación. No, la relación puede ser relación múltiple. Y puede ser, cualquiera puede ser entrada y cualquiera puede ser salida. Entonces, se basa en el modelo de la relación. ¿Y cómo es matemáticamente una relación? Persona. Es una relación que tiene un DNI, tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento. Voy a simplificar aquí. ¿Y cuáles son los componentes de la relación? Son los atributos. Esta sería la relación. Estos son los atributos. Y esto, ¿cómo se traduce en la implementación de una base de datos? La relación son las tablas y los atributos son las columnas. Muy bien. ¿Me dices la hora, por favor? Así. 11:30. 11:30. Bueno, aquí voy a
Voy a hacer una breve pausa para dar oportunidad a que si alguien tiene algún comentario, alguna idea, alguna observación, podamos compartir. 10 minutos para el despejado. No, no, así nomás despejamos aquí distendiendo la conversación, aflojamos la atención y podemos reflexionar sobre algo de lo que hemos estado viendo. ¿No? Compartir ese video, compartir. Sí, María, digo ahora. no, no, ahora Claro, se baja, ya el hilo lo bajamos. bien. Ahora voy a... ¿Qué me estaría faltando después cuando estaba poniendo base de datos de personas que quiero que yo había puesto, digamos, o sea, quiero un conjunto de datos organizados de alguna forma y que tienen atributos específicos y se relacionan entre sí con alguno de ellos? Sí. ¿Qué está faltando de esa definición? Que la forma de organizar los datos ¿Cómo lo ves ahora? todos son relaciones. Las tablas son la implementación de las relaciones. Y además yo puedo, algunos de esos atributos, usarlos como relaciones con otras tablas, con otras entidades. El DNI no solamente queda en personas, sino en clientes, en proveedor, por otro lado, y así se va. Exactamente, se van vinculando, se van asociando. Puedo crear asociaciones, que era lo que decías al principio, digamos, de las asociaciones entre esas entidades. Muy bien. Como parte de esta actividad de la primera parte, voy a compartir, vamos a compartir un video. Si me permiten, voy a buscarlo. Discúlpame, Sebastián, hay una forma en la cual el sonido del video tiene que salir por el Zoom. ¿Sabes cómo se hace eso? ¿No? Tuve mi época de Zoom en pandemia solamente. Y andate ahí el micrófono, fíjate ahí. Ahí. Y tenés speaker ahí, Sí. o en uno de esos de ser la computadora. Bien, permiso, vamos a hacer una prueba a ver si pueden... ¿Qué pasa? No, yo puedo probar el celular también.
Ya no se escucha. ¿No se escucha, no? No, pero es un video, ¿por qué no? Sense that even they are secondary to the ideas. In the same way, programs are built on ideas. They have to do something. And what they're supposed to do, is like what writing is supposed to convey. If people are trying to learn programming by being taught to code, well, they're being taught writing by being taught how to type. And that doesn't make much sense. The best way I have for teaching about programming, as distinct from coding, is to think about what the program is supposed to do mathematically. There's a very big practical problem with this. The mathematical education in this country is pretty terrible. Most people wind up being afraid of mathematics. This is even senior programmers. I've developed a language called TLA Plus for writing down the ideas that go into the program before you do any coding. It's a pretty hard thing for... My name is Leslie Lamport, and I am a computer scientist, which is something that didn't really exist when I started being a computer scientist, and it took me a while to figure out that I was one. My relationship with computers began as a programmer. It never quite occurred to me that I was doing anything scientific until after I had published enough papers that it finally occurred to me. My education was as a mathematician. It was just natural for me to think about computers as a mathematician. When you write an algorithm, you need to have a proof that it's correct. An algorithm without a proof is a conjecture. It's not a theorem. And if you're proving things, well, that means mathematics. Computer scientists tend to think in terms of programming languages. One of the epiphanies in my career was the realization that I was not writing programs as a computer scientist. I was designing algorithms. I came to realize that if I'm not writing a program, I shouldn't use a programming language. People confuse programming with coding. Coding is to programming what typing is to writing. Writing is something that involves mental effort. You're thinking about what you're going to say. The words have some importance, but in some sense, even they are secondary to the ideas. In the same way, programs are built on ideas. They have to do something. And what they're supposed to do, is like what writing is supposed to convey. If people are trying to learn programming by being taught to code, well, they're being taught writing by being taught how to type. And that doesn't make much sense. The best way I have for teaching about programming, as distinct from coding, is to think about what the program is supposed to do mathematically. There's a very big practical problem with this. The mathematical education in this country is pretty terrible. Most people wind up being afraid of mathematics. This is even senior programmers. I've developed a language called TLA Plus for writing down the ideas that go into the program before you do any coding. It's a pretty hard thing for engineers to get into, but when they do, it develops their ability to think mathematically. A distributed system is one in which your computer can be rendered useless by the failure of a computer that you didn't even know existed.
Non-distributed computing is when different processes communicate by using the same memory. And distributed computing means that they're communicating with one another by sending messages. Now, my interest in distributed systems came about by serendipity. I received a preprint of a paper by Robert Thomas and Paul Johnson, who had an algorithm for implementing distributed databases. These are databases where you could have multiple copies of the data sitting at different computers, so that programs on each computer could have rapid access to the data. But they had to be synchronized so that processes on all the computers got consistent views of what the data was. I happen to have become quite familiar with special relativity. One of the things that special relativity teaches you is that two different observers can have different notions of what at the same time means. But there's one notion that is invariant. There's a certain notion of one event happening before another event. And that means that it's possible for information to be transmitted from one event to the other when the information cannot travel faster than the speed of light. I realized that that notion of causality was violated by the algorithm of Thomas and Johnson. It's completely analogous to the relation in special relativity. So what I did is I wrote a paper that explained this notion of causality. One could solve any distributed system problem by building what I called a state machine. Think of it as an abstract computer that does one thing at a time. You make sure that all the computers in this distributed system cooperate to implement a single state machine. And that idea has become fundamental in the way people think about building distributed systems. I had never even thought about a distributed system before I wrote that paper. As I progressed in my career, I came to appreciate the idea of working in industry. That's where most of the interesting problems that I found came from. From engineers having a problem to solve. It reminds me actually of something that Auguste Renoir once said. Someone asked him why he painted outside rather than in his studio. And what he said is, if I were painting in the studio and I wanted to paint a leaf, I would be able to think of only a half dozen or so different kinds of leaves that I could paint. But when I was painting outdoors, there were just these millions of different kinds of leaves that were there that I could paint from. I found my research the same way, that if I sat down, and just, contemplated my navel and think about problems, there was a small number of problems that I could think of. But there were just scads of them sitting out in industry waiting to be solved. My favorite of my algorithms is the bakery algorithm. It's to solve the mutual exclusion problem, that is, keep two processes from using the printer at the same time. Processes choose a number based on the numbers that have been chosen by other processes and use an algorithm so that the lowest is allowed to use the printer. But what is amazing about it is it does not make an assumption that almost every other algorithm makes. The assumption being that if, say, I'm changing my number from 47 to 100, and you read that number, you'll either get 47 or 100. But that algorithm works even if instead of getting 47 or 100, you maybe got 4,700, or maybe you got 9,999. The algorithm still works. I didn't intend it to. I didn't intend that. I just discovered that when I wrote the proof, I never needed to make the assumption. That is just so beautiful. And, I'm really proud that, that I stumbled on it. Muy bien. Se ha podido captar la esencia de lo que plantea Leslie Lamport. Pelea
TLA+, es un sistema formal para definir software. Se basa en lógica temporal. Es cuando entramos en el universo de la lógica temporal, estamos en el terreno de los autómatas. O sea, una de las cuestiones de la lógica clásica es que no define el tiempo. Es como que todo es simultáneo. Cuando introducimos la variable tiempo, necesariamente aparece el concepto de estado. Por eso él dice, es una máquina de estado que todos los procesos tienen que ir sincronizados. Todos los procesos distribuidos mantienen una única máquina de estado global sincronizada, ¿verdad? Y esta es una herramienta que actualmente hay varias empresas importantes que la están usando para hacer desarrollo formal de software. Disculpen, ¿me confirman si están escuchando bien? Sí, Ah, bien, gracias. Yo había leído A ver. de otra rama, no necesariamente la programación, que el tema de variable estado de Markov, Sí, por ese lado va, ¿verdad? también Usa las variable de estado, digamos. cadenas, Sí, de Markov. las cadenas de Markov también se usan como sustrato teórico para hacer desarrollo formal, para hacer derivaciones de programa. Inclusive Markov desarrolló una gramática que te resuelve problemas al estilo de Turing, digamos. Sí, ese es un concepto muy importante. Entonces, volviendo a las bases de datos relacionales, estábamos mencionando el modelo relacional. Y ¿quién es el que introduce en la disciplina el modelo de la base de datos relacionales? Es Edgar Codd con doble D. Y él establece que el sustento teórico van a ser las relaciones y además define lo que es el modelo de una base de datos relacionales mediante 12 reglas. ¿Alguna vez escucharon hablar de las 12 reglas de Codd? La forma normal de VoiceCode. Las formas normales es una técnica de normalización para las estructuras de base de datos para evitar lo que se llaman las anomalías. Anomalías de modificación, anomalías de borrado, por ejemplo. Inconsistencia de datos. Inconsistencia de datos. Pero no nos va a dar el tiempo ahora
para desarrollar el contenido de las reglas de Gödel. Pero es algo que es relevante porque es la base del modelo. Sí. Ya lo... Sí, ya hay otro que claro. Entonces, hay en algunas publicaciones, yo voy a mencionar rápidamente algunas de estas reglas para que tengamos un panorama. Dice, hay algunas publicaciones referencian la regla 0. La regla 0 sería como un paraguas amplio que dice que todo en la base de datos debe ser manejado mediante su capacidad relacional. Todos los datos van a ser manejados como relaciones. Que los datos van a ser organizados en tablas, en relaciones, que el sistema tiene que garantizar el acceso unívoco a una fila y a una columna, a una celda. Yo tengo que poder acceder unívocamente a una cierta fila y a una cierta columna de una cierta relación. Luego, tengo que tener un manejo sistemático del null. Que las bases de datos tienen que proveer mecanismos para manejar de manera sistemática el dato desconocido. Sí, el null es el dato indefinido. De hecho, sabemos que en las bases de datos manejamos el null. Y ahí, a relación de esta cuestión, viene el siguiente planteo. Los sistemas de base de datos relacionales podemos hacer operaciones lógicas. O sea, podemos hacer AND, OR, NOT, ¿sí? Y estamos en las bases de datos relacionales, usan la lógica clásica para resolver eso. Las relaciones. No, las operaciones lógicas. No, o sea, suma. No. Esas serían operaciones aritméticas. No, yo estoy a operaciones relacionales. Las operaciones lógicas son AND, OR. Los conectores lógicos es AND, OR. Y las operaciones relacionales devuelven un valor lógico, X menor que Y, true o false, digamos. ¿Sí? Ahora sí. Una es el conector, Sí. sería AND, OR, conectores lógicos, para poder operar valores lógicos. Y lo otro son los operadores relacionales que devuelven un valor lógico. Igual, menor y mayor. Sí, y las combinaciones, digamos, menor, igual, mayor, igual, distinto. Usan la lógica clásica. No sé qué se debe. Bien. La lógica clásica, la primera condición de la lógica clásica es que es bivalente. El principio del tercero excluido. ¿Es true o es false? En cambio, en la base de datos relacionales, al exigirse que exista un manejo sistemático del null, yo podría no obtener un valor de alguna operación y es un valor indefinido.
verdadero ni falso. Exactamente. No sé qué es. Ni verdadero, ni falso, ni entero, ni string, Sí. ni numérico. Entonces, pero si yo hago AND entre dos variables y una de ellas es null, También falso. no, se define una tabla de verdad para el null, ¿sí? Cuando interviene el null. Entonces, es una lógica modal, es una lógica extendida, no es la lógica clásica, que necesita definir que si vos haces operaciones contra el null, eso sería como el manejo sistemático del null. No que te den cualquier cosa, sino que te den valores bien definidos. Vos tenés que tener definida la tabla de verdad para cuando te aparezcan los null. Si googlean eso, van a encontrar la regla número 3, el manejo sistemático del null. Entonces, a lo largo del tiempo, yo visualizo que en general, cuando estudiamos las bases de datos relacionales, le damos poca relevancia al modelo de Koch, a las 12 reglas de Koch. Otras de las reglas de Koch son, tienen que tener independencia física, no tienen que depender del modo de almacenamiento, tienen que tener independencia lógica, que si yo cambio, por ejemplo, el orden de las columnas, mi software, mi sistema tiene que seguir igual, tiene que seguir funcionando. Aunque el mismo proceso de entrada, igual es transparente. El código, la consulta, Sí. sigue. Lo cual no sucede cuando se usan archivos como mecanismo de persistencia. Si yo en un archivo le cambio el orden de la columna, se destruye la definición del registro. Integridad de datos. La integridad de datos que se puede definir como integridad de datos en sí, que si yo columna estoy definida como entero, no puedo recibir un string, está violando la naturaleza del dato. Y el otro tipo de integridad es la integridad referencial, que decía al principio, un atributo de una cierta tabla me puede vincular a otro atributo de otra tabla. Entonces, tengo que tener el mecanismo de la foreign key que me habilita a poder relacionar tabla a través de alguno de sus atributos. Y si yo elimino y queda apuntando a nada, digamos. Entonces, si no hay un mecanismo que me restrinja, lo borra queda un error de integridad de datos referencial. Una base de datos para que se diga relacional según el modelo de Koch, tiene que tener integridad de datos, tiene que tener integridad referencial. Son las que más me recuerdo, pero es importante que tengamos completo el modelo. Hasta en los años 80, la base de datos que más cumplía con las reglas de Koch era Oracle y cumplía 8 de las reglas de Koch. Y la regla número 12, así como algunas publicaciones hablan de la regla 0, el otro es catálogo en línea, tiene que tener un sistema de catálogo,
que yo pueda consultar la estructura de las tablas y tiene que tener un lenguaje estructurado que permita implementar las operaciones sobre la base de datos. Y la regla número 12 es una regla paraguas también que dice el principio de no subversión. ¿Qué significa el principio de no subversión? No se le puede agregar nada al sistema gestor de base de datos que atente contra alguna de estas leyes para proteger el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, COD define que estos datos que van a ser almacenados en relaciones, la implementación tablas, van a poder ser manipulados mediante operaciones del álgebra relacional u operaciones del cálculo relacional. Perdón. Un momentito, mi hija me llama y ya le... ¿Hola? Hola, estoy dando un curso. Listo. Listo, ya está. Hola. Sí, Cuando estaba hablando del NU, del PRI, de enteros, sí. obviamente que tiene que la base de datos o la base de datos relacional deberían pasar por un proceso donde yo tenga que ver esos datos corruptos, esos vocabularios que haya, por un data entry que maneja mal, puso algún número mal, o por ejemplo un formato de fecha. No, Todo eso es la base de datos. El sistema de gestor de base de datos, vos le haces un insert sí. y el valor que corresponde a la columna que vos dices que va a informar que era un entero, vos le metes un string, te da un error. Que tiene que dar, No te deja, no te puede permitir. si está bien hecho el programa. No, si está bien hecha la base de datos. Es responsabilidad de la base de datos la integridad de datos. Vos como programador te podés equivocar. La que no se puede equivocar es la base de datos. El data enter, o sea que, y el data enter no va a poder poner otra cosa que no sea lo que está en escala. No, el sistema de base de datos no le va a aceptar nada que no sea, que esté con integridad de datos. Pero además de la integridad de datos en términos de la naturaleza del dato, también las bases de datos implementan integridad respecto de los valores. Porque yo digo, la fecha del movimiento no puede ser menor que la fecha del día. La fecha del día es el system date, digamos. O la fecha de nacimiento no puede ser posterior a la fecha actual. Por ejemplo. Y eso es integridad de datos definida por el usuario. Y tienen mecanismos, la base de datos tienen las constraints que son, por ejemplo, del tipo check, en donde el usuario pone la regla de integridad. Este valor no puede ser negativo, es un entero. La columna, por ejemplo, la columna es un entero, una variable entera admite valores negativos, no puede ser negativo. Un nombre no puede ser vacío. Tengo que poner un nombre, tiene que ser único. Entonces, hay una cláusula que dice el campo unique. Ahora, ¿cómo lo implementa la base de datos? Es transparente. La base de datos tiene que garantizar que ese dato es único. Por ejemplo, estoy usando una tabla de productos y estoy definiendo el código de barra.
Cada producto tiene que tener un código de barra único. Entonces, el barcode, supongamos string o son 13 caracteres, en general, el barcode unique. Entonces, les dejo como inquietud entonces para que lean, se interioricen sobre las 12 reglas de code y la podemos ir conversando en los otros talleres. ¿Me dices la hora, por favor, José? 12:15. Bien. Lo sigamos. Entonces, pregunta de examen. Esa es una buena estrategia docente, ¿verdad? Todo A veces da resultado, a veces no. Si no se ponen nerviosos, No hay forma, no hay cómo entrar. no, pero esto es para que, pues, cuando yo les aviso, que cuando digo pregunta de examen, le tienen que dar mucha atención, porque les puede costar la vida. Entonces, ¿cuáles son las operaciones del álgebra relacional? Pertenece. A nivel de Esa sería una operación de conjunto, si un elemento pertenece o no al conjunto. ¿No una relación? No, porque no es una operación relacional. Las operaciones relacionales se hacen sobre Como decían entre relaciones. los operadores lógicos. No, puede ser una reunión. sí. Básicamente son las operaciones de conjunto, porque cada una de las tablas es un conjunto de filas. Entonces, yo voy a tener, vamos a borrar aquí así. Google dice que son 9. E9 Sí. me ha matado, echando 8 tengo registrada yo. Unión, intersección, diferencia, producto, selección, proyección, reunión y división. Ah, ya sé por qué. Ahora vamos a aplicar pensamiento crítico. Básicamente son las operaciones de conjunto. Como decía ahí, la unión, la intersección, la diferencia, el producto cartesiano, la selección, la proyección, y estas son las 6, 1, 2, 3, 4, 5, que normalmente referenciamos. Pero yo he dicho que había 8. Hay 2 que pasan casi desapercibidas. Una es el renombrado. Que yo puedo renombrar las columnas, renombrar los atributos. Y la otra, la última, que no está implementada normalmente en los sistemas gestores de base de datos, es la división.
Y ahora paso a explicar por qué no lo he puesto al join. ¿Tienen alguna idea por qué no está el join ahí? ¿Algo que justifique? De hecho, sabemos que en la base de datos relacional el join existe. No hay duda, es una operación que se ejecuta. Pero ¿por qué no está aquí en el álgebra relacional? Después, con los años, aparece, pero habría que... En el modelo original no. En el modelo original de code no aparece. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que puede ser? Porque está individuo. Porque un join es un caso particular de producto cartesiano con selección. ¿Se entiende? Natural, soy teta. Sí, pero el producto cartesiano te combina las filas de esta tabla con las filas de esta tabla. Y si vos le pones una selección, le pones un filtro, dice, en los cuales el ID, el foreign key sea igual al ID de la otra tabla. Y eso es básicamente la operación de join. Que se hace en base a eso. Lo que pasa es que con la evolución de las implementaciones, hacer un producto cartesiano y después ponerle el filtro es ineficiente. El join es más eficiente que el producto cartesiano seguido de una selección. He visto que no todos los sistemas de escritor de base de datos tienen join, por join teta. Mira, no está dentro, pero sí es importante porque los sistemas gestores de base de datos, tales como más modernos, más avanzados, el planificador, vos le podés dar un producto cartesiano con un where y en la implementación, en la ejecución de la consulta, te termina haciendo un join. Sin hacerlo explícitamente. Internamente el optimizador dice, este es un join, lo resuelvo más eficiente con un join. Pero el poder lo tienen. Sí. ¿Qué hora estamos? 12:20. ¿Ah? 12:20. Bien. La división es del conjunto. Vamos a hacerla aquí. Yo tengo una tabla que tiene dos columnas, X y Y. Y tengo otra tabla que tiene la columna Y. Esta es la tabla 1 y esta es la tabla 2. Voy a obtener la división de T1 dividido entre 2. Entonces, ¿en qué consiste esta operación? Si aquí tengo el valor 1, 2 y 3, la operación de división lo que me va a hacer es devolverme los registros de la tabla 1, cuyo campo y tenga todos los valores de la tabla Y. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 1, 1, 1. Tiene 3. 2 tiene 1 y 3, por ejemplo. La división te va a traer el valor del 1. Es este valor. Solo el X igual a 1 cumple con los 3 valores de la tabla. ¿Y dónde? En general no está implementado en la base de datos. ¿Dónde es útil esto, por ejemplo? Yo tengo
en un sistema tengo usuarios y tengo roles. Y quiero saber cuáles son los usuarios que tienen asignado todos los roles. La operación y la división. De todo esto, este usuario tiene rol administrador, rol operador, rol auditoría y rol consulta. 4 roles. Esos son los roles: administrador, operador, auditoría y consulta. De mis usuarios, ¿cuáles son los que tienen los 4 roles? Por ejemplo, en un sistema académico, es decir, ¿cuáles son los estudiantes que están en condiciones de recibir el título? Los estudiantes que tengan aprobadas todas las materias de la carrera. Todas las materias de la carrera son estas. Y este tiene este conjunto de materias aprobadas. ¿Están todas? La división no es una operación que normalmente esté instrumentada en los sistemas gestores de base de datos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuántos minutos tengo? ¿0 minutos? 5. Bueno. Voy a usar esos 5 minutos para mostrarles PostgreSQL. Para el siguiente encuentro es conveniente que ya lo traigan instalado, lo traigan para que podamos trabajar ya estos conceptos sobre la base de datos. Ahora lo que les voy a mostrar es si tienen un poquito de paciencia, les voy a mostrar el producto cartesiano con selección y les voy a mostrar cómo sería una instrumentación de la operación de división. Voy a compartir pantalla. Aquí tengo la tabla usuarios, la tabla roles. Vamos a... este es el pgadmin, la herramienta de entorno gráfico que me permite administrar la base de datos. Voy a abrir una ventana para generar consultas y voy a hacer un select asterisco from users. Ejecuto y tengo mi grupo de usuarios. Están con los datos del ID y el username nada más. Y tengo los datos de los roles. Estoy haciendo una operación de selección. Ah, qué bien. Tengo definido 3 roles. Ahora voy a hacer el producto cartesiano entre estas 2 tablas. From users y roles. Esta operación, así como está escrita,
me va a generar el producto cartesiano de esas dos tablas para cada uno de los usuarios. Ahí está, cada uno de los usuarios. Bien, pero ahora yo voy a pivotar sobre la tabla User Roles. Y le voy a decir que me muestre, que me haga el join, ¿sí? Entre los usuarios y los roles. Where le voy a poner un alias, user role, le voy a llamar user, le voy a dar el alias u, le voy a dar el alias l, y voy a decir donde el user user ID sea igual al user role ID, sería user ID, está como foreign key, and y el user role ID sea igual al role ID. Muy bien, vamos a ver cómo se comporta. User role, vamos a ver las columnas. User ID, role ID. Falta la E. La E al final de rol. Ah, claro, está en inglés Y ahí lo dice, probablemente que hace referencia al rol ahí. Sí, ahí está. Tengo que aprender a leer. Todos. O sea que parece medio inteligencia artificial, ¿que no? Sí. Muy bien. Entonces, ahí me ha hecho el join. Ahora, pero yo le pedí bueno, el resultado es el resultado equivalente a un join. Ahora, ¿cómo sé yo qué operación internamente ha realizado? Vengo aquí a este iconito que me explique, la analice a la query y me la explique, ¿sí? La operación es un producto cartesiano con una selección, pero internamente él resuelve usando los inner join, que es más eficiente que la, la ejecución de un producto cartesiano y después, ¿de acuerdo? Los optimizadores de las bases, de los sistemas gestores de base de datos relacionales modernos ya incluyen estas capacidades. Entonces, y mediante esta herramienta, yo puedo ir modificando la estructura de mi consulta para intentar hacer una optimización. Muy bien. La división ya la vamos a dejar entonces para verla en el próximo encuentro. Así porque en general esto
es directo y se lo captura el concepto de manera inmediata entre el producto cartesiano con selección y la equivalencia con el join. En el próximo encuentro vamos a ver la división, porque como no está implementada en el lenguaje SQL, tenemos que hacerla como una operación derivada de la composición de otras operaciones. Muy bien. Esto sería entonces lo que tenemos de desarrollo de este primer encuentro. Y la recomendación es que en estos encuentros no vamos a poder desarrollar todos los temas. Pero sí les dejo como inquietud para el próximo encuentro que lean, profundicen sobre el modelo de relacional de Code en base a las 12 reglas de Code, más ahonden, se interioricen mejor sobre las operaciones del álgebra relacional. Y lo que hoy he buscado, no he podido encontrar, ninguno de los sistemas gestores de base de datos instrumentan o implementan el otro mecanismo que propuso Code, que es el cálculo relacional. El cálculo relacional es una lógica de primer orden, porque esto sería algebraico. El cálculo relacional sería de la programación lógica, más bien asociado al manejo lógico, el manejo de los predicados lógicos para implementar las operaciones relacionales. Ya en algún momento yo les había mencionado que el paradigma que implementa los conceptos de la programación relacional es el paradigma lógico. En el paradigma lógico, Prolog, por ejemplo, la base son las relaciones. Y vamos a ver también, si bien no hay implementaciones, vamos a ver algunos ejemplos de cómo yo puedo aplicar la programación lógica, aplicarla a la base de datos relacionales. Muy bien. Muchísimas gracias. A ver. Yo lo tenía cargado Sí, el año pasado, lo descargo de ahí y ya me hace todo el proceso. Sí, hacer el instalador Y yo te iba a decir, ¿a dónde te buscan? en postgresql.org. Sí, ahí dice .a y le voy a Sí. y yo lo tenía bajado, porque por eso estábamos viendo el backend en el programa. Sí, Y ahí ya se consume. perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a detener la grabación.